Pues empezamos la formación. Buenos días a todos, yo soy Marc de Infomed. Empezaremos con lo que nos ocupa el día de hoy, que es la formación de administración. Por lo tanto, vamos a ir viendo todo lo que conlleva o cada uno de los apartados que conllevan la administración. Entonces, primero de todo y antes de empezar, muchas gracias otra vez por estar aquí, por estar conectados, por estar a nuestro lado. Son formaciones sobre todo orientadas a vuestra operativa de clínica. Ahora sí, cuando pasen estos días un poco más especiales, bueno, pues ser más operativos con el programa. Al final, ser más operativos con el programa es tener una mejor gestión y, al fin y al cabo, si perdemos menos tiempo en usar el programa porque somos más eficientes, pues podremos acabar teniendo más pacientes en clínica, por ejemplo. Entonces, ¿por qué las hacemos todas estas formaciones? Aparte de lo que comentaba, para vosotros, para la operativa del día a día, un poco o nuestra filosofía de pensamiento sería que es de las herramientas, si no la más, de las más valiosas que tenéis en clínica. Pensar que hoy en día una base de datos de clientes es más valioso que una aparatología, por ejemplo. Entonces, desde GESDEN lo que estamos intentando es fomentar que nuestros clientes, es decir, las clínicas dentales, puedan, por ejemplo, hablar con los pacientes que tengan en clínica, mirar si se han cambiado correos, es decir, enviar correos, enviar SMS, llamar a los pacientes para anular citas. Es decir, en el fondo, de que los pacientes sientan de que estáis a su lado, de que no están abandonados en estos días y que, por otro lado, están viendo de que estáis en marcha, de que estáis detrás de vuestro negocio, de vuestra clínica. ¿De acuerdo? Entonces, después de esto, bueno, comentan que no se escucha. ¿Podríais confirmar que se está escuchando correctamente, por favor? ¿Sí? Un segundo. Comprobamos. Vale, ok. Me confirman que sí, no tenemos registrada ninguna incidencia con el tema del sonido, por lo tanto, aquellos que no se les escuche, en la parte de la derecha, en la barra que les aparece, en la barra de herramientas, hay un apartado que pone audio, tienen que comprobar que ponga que esté la opción seleccionada de audio del equipo. ¿Vale? De todas maneras, en azul pone arriba comprobación del sonido. Si le dan ahí, quizá reconecta el tema del sonido. Vale, pues empezamos con lo que nos ocupa. Como decíamos, era el tema de administración. Hemos dejado el tema como administración ya que conlleva varios apartados, como por ejemplo, el primero que nos encontramos sería el de presupuestos. En este apartado de presupuestos, como veis, me aparecen aquellos presupuestos, fecha presupuestado, que se han generado a día de hoy. Si quisiera ver, por ejemplo, todos aquellos presupuestos que se han generado entre unas fechas en concreto o que se han aceptado en unas fechas en concreto, como veis tenemos el botón de filtrar. ¿De acuerdo? Fijaros aquí también que tenemos un input que se llama tipo de presupuesto. Es muy recomendable usar esto. ¿A qué me refiero? Esto se configura, primero de todo, desde Sistema, Gestión de tablas, Tipos de presupuesto. ¿Vale? Esto lo tenéis en una de las formaciones, tenéis el vídeo disponible en grupoinfomed.es Infomed Online. Tenéis los vídeos disponibles donde se explica esta configuración. ¿Y por qué? El por qué esta configuración es para poder segregar esos presupuestos. Es decir, si quisiéramos hacer un filtro de esos presupuestos por tipo, podríamos medir cuántos presupuestos, por ejemplo, de ortodoncia hemos realizado o hemos propuesto este mes. Por ejemplo, iríamos al 1 de marzo, al 1 de abril y aceptar. Tenemos 3 presupuestos de ortodoncia, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo podríamos listar para ver cada uno de ellos un poquito más en detalle e incluso, fijaros que
podemos desplegar este listado, ¿vale? Para ver el detalle o qué tratamientos conlleva. ¿Qué pasa si no tenemos el tipo de presupuesto puesto? Que este filtro no lo podemos generar, porque lo deberíamos de generar por tratamiento. Entonces, ¿vale? Por lo tanto, el primer paso para configurar presupuestos o para poder generarlos, crear los tipos de presupuesto. Es muy importante. Vale, hasta aquí tendríamos, digamos, un listado de presupuestos filtrado entre unas fechas. Luego tendríamos una opción de presupuestos con tratamientos pendientes de aceptar. En este caso, ahora mismo no me aparece ninguno, al ser una base de datos de prueba, pero aquí veríamos todos aquellos presupuestos, como dice el nombre, pendientes de aceptar. ¿De acuerdo? Fijaros que en la parte inferior tenemos el botón de opciones, con lo cual con el presupuesto seleccionado podríamos abrir ese presupuesto para ir a estudiar un poco el caso, ¿vale? Y ver si es necesario o no tomar alguna acción, como por ejemplo llamar al paciente, hablar con la persona responsable o quien ha presentado ese presupuesto para ver qué ha pasado con ese presupuesto, ¿no? Otra opción que tenemos sería el cierre masivo de presupuestos. Esto se refiere a todos aquellos presupuestos, en este caso lo tenemos como estados nuevo y entregados, que igualmente podemos filtrarlo por tipo, que hayan caducado o no hayan caducado. Recordemos que para la configuración de presupuestos dentro del sistema, dentro de la configuración del sistema de GESDEN, podemos configurar la validez de estos presupuestos, pues que sea de 30 días, de 60 días, de 90 días, etc. Vale. Esto lo podemos filtrar en este apartado para ver qué ha pasado con esos presupuestos. Por ejemplo, podríamos crearles un recall a cada presupuesto, podríamos cerrar aquellos que no se vayan a realizar ya, es decir, que han caducado y no queremos volver a abrirlos. Ahora, a todos aquellos que hayan pasado los días, pero por lo que sea quisiéramos darle una vuelta, es decir, volver a llamar al paciente, invitarlo a que venga a la clínica, comentar el presupuesto, etc., pues aquí podríamos gestionarlo. Vale, luego tenemos el apartado de cuotas económicos. Cuotas de planes económicos. Vale, aquí veremos todas las cuotas que tenemos pendientes o que ya se han pagado. Ahora mismo, fijaros que tenemos el filtro de pendientes. Aquí arriba a la derecha podemos seleccionar todas las cuotas, todas aquellas que tenemos pendientes o todas aquellas pagadas. ¿Para qué sirve esto? Mediante este botón, fijaros que me sale un texto que pone hacer efectivo el pago de las cuotas pendientes. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer con esto? Pues si hemos gestionado planes económicos, tenemos cuotas por realizar, por ejemplo, les hemos pasado el recibo, en ese caso vendríamos a cuotas pendientes y realizaríamos únicamente aquellas cuotas de aquellos planes que están activos. Fijaros que ahora me aparece uno más porque este plan no está activo. Por lo que sea, se ha desactivado. En este caso, por ser una base de datos de prueba. Vemos abajo también que tenemos el botón de todos para poder seleccionar todas las cuotas. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya hemos explicado también en una formación cómo funcionan los planes económicos. Iremos más al detalle también con estas formaciones, aunque como veis aquí podemos ver que tenemos el número de cuenta asociado, es decir, tenemos el plan económico abierto. ¿Vale? Haciendo doble clic encima de cualquiera de las cuotas, abrimos el plan económico para ver si la realización que vamos a hacer es correcta o no. O si queremos cambiar y en vez de realizar una cuota, vamos a realizar dos. Es decir, desde aquí podríamos gestionar todo el tema de planes económicos. Vale, perdón. Entonces, vale, pues hasta aquí tendríamos otra de las opciones que nos encontramos en el
apartado de administración. Por otro lado tenemos remesas bancarias. ¿Qué podemos hacer con esto? Vale, esto va relacionado también con los planes económicos. Desde aquí podríamos añadir una remesa bancaria. Para aquellos que no lo sepan, la remesa bancaria, dicho de una manera más coloquial, es un archivo que se genera de todas las cuotas económicas, es decir, de todas las cuotas de los planes económicos, y este archivo que se genera se le pasa al banco directamente. Evidentemente, cada plan económico debe tener su SEPA firmada por el paciente o por el responsable de esa cuenta. Entonces, con este archivo lo pasaríamos a la entidad bancaria para que la entidad bancaria se encargue de pasar o de domiciliar el recibo. Por lo tanto, como veis aquí, podríamos generar un archivo de este tipo, una remesa. Esta remesa, generarla desde este botón, ¿vale? Y, como decía, luego importar la remesa que nos envía el banco. ¿Qué remesa nos enviará al banco? Bueno, pues de todas las cuotas que le hayamos pasado, cuáles han sido pagadas y cuáles han sido devueltas o cuáles no se han podido hacer efectivas. ¿De acuerdo? Desde aquí, como veis, podemos generar este archivo. Aquí podemos ver de un archivo ya agendado qué cobros hay asociados dentro de ese archivo, ¿vale? Por lo tanto, desde aquí podríamos gestionar las remesas bancarias. Vale, el siguiente apartado que nos encontramos con gestión clínica. Dentro de la gestión clínica encontramos el libro diario. Vamos a poner unas fechas un poco más para atrás para que nos aparezcan datos, por ejemplo, desde el 1 de marzo. Y aquí simplemente lo que vemos es lo que se ha hecho en el día de hoy. En este caso, desde hace un mes. ¿De acuerdo? Si cogiéramos, por ejemplo, vemos lunes y martes, vemos todo lo que se ha generado entre lunes y martes. Como podéis ver, cogemos, por ejemplo, esta misma línea. Tenemos que el día 30 del 3, este paciente con este DNI, etc., etc. Fijaos que también me aparece el cliente de facturación, ¿vale? Diferente al paciente. Pueden ser distintos. ¿Qué tratamiento se ha hecho? Perdón. ¿Qué tratamiento se ha hecho? Y la información económica. ¿Qué pago ha realizado? ¿Cuánto tiene pendiente de ese tratamiento? ¿Cuándo ha sido la fecha de ese pago? Por lo tanto, tenemos un resumen de lo que se habría hecho en el día de hoy, en clínica. Este informe es muy recomendable, sobre todo a final de la jornada. Antes de cerrar la clínica, venimos y repasamos los informes. Para esto, y para aquellos que puedan ir un poco más perdidos en ese aspecto, hemos abierto las consultorías personalizadas, ¿de acuerdo? Entonces, en el mismo sitio donde os habéis registrado en el curso, recordad que tenéis un botón que pone consultoría personalizada. Es totalmente gratuito y aquí os podemos orientar de cuáles serían aquellos informes o los informes ideales para poder... Perdón. Vale. Para ver aquellos informes que serían más útiles a final de día. ¿De acuerdo? En estas consultorías nosotros lo que intentamos es asesorar según pues, la tipología de clínica, según el target que se tenga en la clínica, es decir, depende de los pacientes que vengan. En este caso podríamos, perdón, creo que ahora. Vale, en este caso podríamos ver o asesoraros de qué informes serían los ideales en según qué momentos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, vale. Entonces, como decía, estamos ahora en libro diario. Recordemos, menú de administración, gestión clínica, libro diario. Esto, como veis aquí, también tenemos el botón de listado, por lo tanto podemos listar lo que hemos hecho en el día de hoy. ¿Vale? Esto
Lo podemos cotejar también, lo podemos hacer el match con el informe de hoja de cobros, ¿vale? Porque tenemos aquí también un debe, tenemos el haber, tenemos el pendiente, tenemos la forma de pago. Por lo tanto, podríamos cotejar realmente si lo que tengo en la hoja de cobros se asemeja a el libro diario. Y lo que no, lo que saliera de esta norma, podríamos identificarlo e ir a ese paciente, ese historial o esos presupuestos o lo que sea para ver qué ha pasado. ¿De acuerdo? Vale, seguimos. Dentro del menú de administración, estábamos en gestión clínica, pasamos a la gestión de recalls. También hemos hecho una formación específica de este apartado. ¿De acuerdo? De todas maneras, recordamos, desde aquí tenemos el CRM. Es una herramienta muy potente que tenemos dentro de GESDEN para poder gestionar nuestros pacientes. Pensar que una herramienta CRM, Customer Relationship Management en inglés, esto lo tienen todas o prácticamente todas las empresas, ¿vale? Para poder gestionar sus pacientes, en este caso, sus clientes. Por lo tanto, desde este apartado podremos gestionar los recalls. No voy a ponerme ahora a gestionar un recall, ya tenéis los vídeos disponibles. Y también tenemos, por otro lado, la captación de pacientes. Este apartado también lo tenemos explicado en el vídeo de gestión de recalls, ¿vale? Y esto sería, tal y como dice el nombre, para intentar captar aquellos pacientes que, por ejemplo, dentro del filtro de pacientes, tengan un último tratamiento realizado entre unas fechas. Fijaros aquí que también tenemos fecha de la última cita, desde hasta. Por lo tanto, podríamos identificar todos aquellos pacientes que hace más de un año que no vienen o todos aquellos pacientes que hace 6 meses que no vienen de un tratamiento en concreto para una revisión, un control de periodoncia, etc., podríamos identificarlos y a partir de aquí o generarles directamente un recall, es decir, lo llamaríamos y dejaríamos constancia de esa llamada mediante un recall, es decir, en el mismo momento generaríamos un recall y a la vez lo cerraríamos, o lo podríamos dejar un recall a futuro. ¿De acuerdo? Pensar que tenemos aquí también los filtros por presupuestos. Quiero identificar a aquellos pacientes que hace 2 semanas se les ha entregado o que hace un mes que se les ha entregado un presupuesto y no tenemos noticias. ¿Vale? En este caso no deberían de aparecer muchos presupuestos, porque recordemos que también se comenta en la formación de presupuestos. Recordemos que cada presupuesto, una vez se genera el presupuesto y se le entrega al paciente, lo ideal o como protocolo ideal de actuación sería generarle un recall de ese presupuesto. Es decir, yo genero un presupuesto, se lo entrego al paciente y a nivel de gestión interna genero un recall para en 2, 3, 4, 5 días avisarlo por si no tengo noticias de ese paciente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dentro de administración hemos hecho la primera parte, gestión de clínica. Nos faltaría la gestión de pendientes. ¿Qué son los pendientes? Todo lo que me deben. Todo lo que me deben los pacientes de clínica. Perdón. Como veis, también tenemos algunos filtros. Yo le he dado a buscar sin ningún tipo de filtro. Por lo tanto, también podemos ver en esta primera línea, por ejemplo, que la señora Pilar, el número historial número 14, se adeudó con nosotros en 700 euros, ha pagado 85, por lo tanto tenemos 615 euros de pendiente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer desde aquí? Pues realizar un seguimiento, es decir, realizar un recall. Podemos seleccionar el paciente, podríamos ir dentro de la afiliación del paciente o del historial para averiguar qué ha pasado, por qué me debe ese dinero. Podría ser totalmente lógico, es decir, puede ser que me haya pagado, me invento la entrada o un 50% del tratamiento y esté pendiente de realizarse la siguiente visita para abonarle otro 50%. ¿Vale? Pero desde aquí podemos identificar aquellas deudas. Otra vez desde aquí tenemos las opciones de listar todos estos importes pendientes o de imprimirlos. ¿Vale? Fijaros que... no, perdona, este es el de listado, ¿vale? Por lo tanto, aquí podríamos sacar un listado e identificar, como decía, aquellos pacientes de por qué me deben ese dinero. ¿Vale? Bien, seguimos.
El siguiente punto que nos encontramos son los documentos administrativos. Por norma general, siempre se acostumbra a usar o las facturas o los recibos o ambos facturas y recibos. Es menos probable las notas de tratamiento, los comprobantes, aunque también se usan. ¿Qué podemos identificar desde aquí? Bien, desde aquí podremos ver todas aquellas facturas. Fijaros arriba a la derecha que me aparece la fecha de hoy. Por lo tanto, todas aquellas facturas en este caso, que es lo que hemos seleccionado, que hemos generado a día 1 de abril, hoy miércoles. Si quisiera ver, por ejemplo, quiero ver de la clínica donde estamos, la Clínica Dental Barcelona, en fecha de emisión, quiero ver todas las facturas, porque quiero pasarle a mi gestor todas las facturas que se han generado el mes de marzo. Bien, aquí tenemos todas las facturas. Otra vez, listamos todas las facturas generadas y esto se lo podríamos pasar a nuestro gestor como listados de facturas emitidas el mes de marzo. Fijaros que en cada una de ellas vamos desplegando los detalles. Y otra cosa a observar, fijaros que tenemos varias series de facturación. Por lo tanto, podemos observar aquellas facturas que sean de abono. ¿Qué quiere decir eso? Es 100% recomendable y es lo que se debería de tener en clínica, dos series de facturación. Una para facturas y la otra para anular estas facturas, es decir, para generar un abono de factura. ¿De acuerdo? Vamos a intentar no borrar nunca una factura, sino como veis aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tenemos números correlativos, ¿vale? Esta será una facturación correcta. Si empezamos a tener saltos de facturación es cuando podemos tener un problema a nivel contable, ¿de acuerdo? Entonces, hace referencia el abono de factura. Fijaros que aquí ya me dice, ¿vale?, lo que se ha abonado, el concepto del abono. Bien, por lo tanto, queremos buscar una factura porque me ha venido un paciente, voy poniendo algún caso más o menos real o que se podría dar el caso, de un paciente que nos reclama una factura de algún tratamiento ya realizado. Bien, nosotros siempre recomendamos como protocolo de actuación en clínica, cada vez que se realiza un tratamiento, es decir, que se produce, ya se puede facturar. Si la clínica trabaja con facturas, es decir, que presenta facturas a su gestoría, recomendamos siempre que se realiza el acto médico hay que generar la factura. ¿Por qué? Para que nos coincidan la fecha de producción del tratamiento con la fecha de emisión de la factura. Esto a veces nos lo pasamos por alto y nos pasa lo mismo con los cobros. ¿Qué pasa con los cobros? Que si el paciente no te pide ningún recibo, no se le emite recibo y hoy día 1 de abril le generamos el cobro. Me ha pagado 100 euros de un tratamiento. ¿Qué podría pasar? Que venga el mes que viene, venga ya en mayo, en la siguiente visita que tiene y nos reclame ese recibo o esa factura de ese tratamiento. ¿Qué nos puede pasar ahí? Que tengamos un descuadre. ¿Por qué? Porque yo el mes de abril tendré más 100 euros ingresados, tendré los 100 euros de este tratamiento, pero si saco el listado de recibos, esos 100 euros no estarán contemplados en las hojas de recibo. En cambio, en mayo me pasará al contrario. Yo no habré ingresado esos 100 euros, pero en los recibos generados me aparecerán esos 100 euros de más. Por lo tanto, no me van a casar las fechas, ¿vale? Por eso es importante cada vez que se genera un cobro, utilizar el cobrar y recibo, generar el archivo. Y la última pregunta que nos hace GESDEN a la hora de generar un documento es si queremos imprimirlo. Esta pregunta va dirigida más al paciente, es decir, la pregunta se podría hacer, ¿quiere usted el recibo? ¿Quiere usted la factura? Sí, lo imprimimos y se lo damos. Si nos dice que no, le decimos a GESDEN que no hace falta la impresión, pero el programa ya nos la guarda. Ya la tenemos generada a fecha igual a la del cobro o igual a la realización del tratamiento. Por lo tanto, es un tema económico importante.
Vale, entonces, vale, estábamos en facturas, perdón. Vale, por lo tanto, por lo que decía, nos viene un paciente que hace 3 meses que no viene a la clínica, tiene una nueva cita para otro tratamiento, pero nos pide la factura que se hizo hace X tiempo. Bien, pues vamos al botón de filtrar y aquí podemos filtrar por el paciente en concreto. Lo mejor sería filtrarlo por nombre, apellidos o DNI, y en este caso nos aparecería por ejemplo, vamos a poner el 43, 56, 76 y nos aparecerá la factura únicamente de ese paciente. Por lo tanto, podemos imprimirle una copia. Fijaros que la fecha de la factura me mantiene la fecha de emisión, la fecha de cuando se emitió esta factura. Por lo tanto, yo puedo darle tantas copias como quiera, que la original, digamos, del día que se emitió esa factura, la tenemos ya generada en el programa desde el día 1. Por lo tanto, es importante que o le damos importancia a que nos coincidan esas fechas. La fecha del cobro de un tratamiento me tiene que coincidir con la fecha de emisión de un recibo y la fecha de producción de un tratamiento me debería de coincidir con la fecha de emisión de una factura. Bien, en cada uno de los apartados, hemos hecho el ejemplo con facturas, en cada uno de los apartados, tanto recibos, comprobantes como notas de tratamiento, es lo mismo. Entonces, de todas maneras, el tema este de la facturación y recibo, es recomendable pedir asesoramiento a gestoría de alguna persona que lleve contabilidad de empresas, ¿vale? Para que os pudieran asesorar cuál sería la mejor manera de operar en cada una de vuestras clínicas. Bien, para aquellos que estábamos haciendo ahora factura, recibos y demás, para aquellos que quisieran crear una nueva serie de facturación, en este caso de facturas, ¿vale? Porque, por ejemplo, no tenemos creada la serie de facturación de abono de factura. Bien, esto está en gestión de emisores. Dentro del emisor que tengamos creado, que será la propia clínica, nos vamos a las opciones y desde aquí generamos las series, ¿vale? A la hora de crear cualquier documento administrativo, factura, abono de factura, recibo o abono de recibo, si no tenemos series creadas, el programa las generará automáticamente. Por lo tanto, no os preocupéis si aquellos que no tengáis series de facturación creadas, porque nuevas versiones de Gersden G5 ya las crea automáticamente. Bien. Desde administración también podemos gestionar las cuentas bancarias de la clínica, es decir, los bancos y los movimientos bancarios de la clínica. Como veis aquí, tenemos varias cuentas bancarias. Esto también lo explicamos en alguna de las formaciones, algunos de los vídeos, ¿de acuerdo? Entonces, desde aquí, simplemente para añadir una nueva cuenta bancaria, le daríamos al botón superior de añadir, rellenamos los campos. Fijaros que el único campo obligatorio que me pide Gesden es el que está marcado en azul cielo, por lo tanto, el campo descripción. Damos una que ya esté creada. Podemos ver incluso los movimientos, ¿de acuerdo? ¿Qué movimientos podemos ver? Bueno, pues los movimientos que se hayan podido generar de o arqueos de cajas o desde este apartado, perdón, desde el apartado de administración, bancos, movimientos bancarios. Ahora es que tenemos una entrada y una salida, es decir, tenemos ingresos realizados y extracciones realizadas, es decir, entrada de dinero, salida de dinero. Podríamos llegar a generar cualquier de las dos. Es decir, ahora mismo, como veis, tenemos seleccionado las extracciones de dinero y aquí añadiremos el Banco Santander, el importe de 500 euros en concepto de gastos de lo que sea. Bien.
Vale, entonces, como comentaba, aquí podremos generar movimientos bancarios, es decir, que pueda entrar dinero en una de nuestras cuentas bancarias o sacar dinero de alguna de estas cuentas. Bien, siguiente apartado que nos encontramos, apartado de almacén. También tenemos una formación exclusiva de almacén. Por lo tanto, en esa formación vemos cómo se genera un catálogo de productos, cómo se gestiona un pedido, los movimientos de almacén, las entradas y salidas de material de almacén, perdón, y generar inventarios de almacén. ¿De acuerdo? Esto, recordemos, así como conceptos de almacén. Para generar un catálogo de productos, simplemente vamos a catálogo de productos. Como veis aquí, ya tenemos generados varios productos. Le daríamos a añadir y a partir de aquí empezaríamos a configurar productos. Bien. Como decía, no voy a entrar ahora en configuración de almacén, ¿vale? Es otro tema que no tiene lugar ahora. Si queréis, os remito al vídeo de la formación de almacenes, donde queda bien explicado todo el circuito de almacén, ¿vale? Pero desde aquí, lo que comentaba, podríamos generar un nuevo producto, podríamos listar todos los productos de clínica. Fijaros que también me da el valor, ¿vale? Pero este valor es de lo que nos dice el programa que tenemos en almacén. Por eso tenemos, dentro de este apartado de almacén, tenemos el apartado inventarios, ¿de acuerdo? Para poder hacer las regularizaciones. Aquí quizá me salen que de cureta dental 3,5 milímetros tenemos, me dice que tenemos 90 unidades, pero realmente cuando yo voy al almacén veo que hay 10, ¿vale? Pues por lo que sea, no se han generado los movimientos, no se han sacado del almacén esos productos, por lo tanto, generaremos el inventario para poder regularizar nuestro stock. Una vez hecho la regularización de stock, tenemos desde informes, un informe del catálogo de productos, aquellos movimientos de almacén o valorar nuestro stock, es decir, valorar nuestro almacén. O sea que muchas veces, aquí por ejemplo, podríamos seleccionar todos aquellos productos que tengamos bajo stock mínimo. ¿Para qué? Pues para poder hacerle el pedido al proveedor. O sea que en algunas clínicas, cuando vamos más a la parte de consultoría, de en qué procesos pueden mejorar y demás, bueno, pues hay varias clínicas que el informe de la valoración económica de la agenda se sorprenden, porque si nos vamos a este informe, valoración económica de la agenda, hasta el día de hoy, vemos que tenemos 1.625,82 euros. Hemos visto importes bastante más elevados y el personal de clínica o el director de clínica no ser consciente de ese importe. Entonces, podríamos estar pidiendo material duplicado, podríamos estar pidiendo un material que ya tenemos en el almacén y que está a punto de caducar, por lo tanto, estaría bien de usarlo, ¿de acuerdo? Entonces, lo complementamos, esta parte de administración, en muchos casos la complementamos con informes. Como veis aquí, lo que comentaba el catálogo de productos, gestión de pedidos. Vemos que hoy no hemos generado ningún pedido. Aquí podríamos filtrar y ver pedido entre. Mira, todos los pedidos que hemos hecho este mes pasado. Se han realizado un pedido. Este es otro apartado que en algunas de las clínicas, cuando hay varias áreas definidas, es decir, tenemos la área operativa, más de clínica, auxiliar, recepción, etc., etc., y tenemos más la parte de gestión, el personal de gestión como administración, contabilidad y demás. Bien, pues la parte operativa puede generar un pedido, cuando generamos un pedido, tiene estados. ¿Verdad? Ahora vamos a generar un pedido para Henry Schein, por ejemplo, y fijaros aquí que tenemos estados, es decir, yo puedo dejar generado un pedido,
En este caso yo soy auxiliar, vengo, le digo que me hacen falta guantes, mínimo 10 unidades quiero pedir y lo dejamos así. Por lo tanto, la persona responsable de administración podría venir a este listado o a este apartado dentro de administración, almacén, gestión de pedidos y ver todos aquellos pedidos. En este caso ya me sale aquí que tenemos un pedido nuevo. ¿Para qué? Para pasar a aceptar el pedido o para pasar a hacer el envío de la solicitud de este pedido al proveedor en cuestión. Bueno, por lo tanto, perdón. Por lo tanto, se puede gestionar incluso con varios departamentos. Bien. Estábamos desde administración, almacén, hemos visto la gestión de pedidos. Pues también tenemos los movimientos de almacén, al igual que con las entradas y salidas de dinero, podríamos generar entradas y salidas de material del almacén. En entradas, cuando vayamos a generar un pedido y lo hayamos recepcionado, el programa ya nos preguntará si queremos generar los movimientos de almacén. Porque si pido 10 cajas de guantes, quiero que esas 10 cajas, a la hora de hacer la recepción de ese pedido, se me introduzcan directamente en el almacén que hayamos decidido. Y lo mismo al revés. Podríamos hacer una salida de material. Como veis aquí tenemos un concepto que es colaborador, ¿de acuerdo? Dentro de la gestión de colaboradores, recordemos que también tenemos una formación orientada a este tema, podemos generar modelos retributivos, es decir, una especie de generarle el contrato, qué comisión va a cobrar, en qué condiciones, si asume gastos o no asume gastos. Esta es la pregunta que nos hace cuando generamos, que nos hace GESDEN cuando generamos el modelo retributivo. Nos pregunta qué porcentaje de gastos asume. Y ya está. Después, por otro lado, se puede imputar ese doctor en según qué apartados del programa para imputarle los gastos. Uno de ellos es este. Podríamos seleccionar un colaborador e imputarle el gasto de un producto, 5 unidades, se lo quiero imputar a este colaborador. Por lo tanto, este colaborador, si tiene, por ejemplo, que asume en un 35% los gastos, el programa ya calculará el coste que debe de asumir, en este caso, Julián. Bien, otra vez nos vamos a administración, estábamos en almacén y hemos visto los movimientos, pasamos al inventario de almacenes. Bien, desde aquí también en la formación de almacén se explica al detalle cómo funciona y qué utilidad tiene este inventario de almacén, pero desde aquí podríamos generar, como había dicho antes, el inventario de clínica. Fijaros que aquí en esta columna tenemos dos stock. Stock, unidades de compra y stock. Bien, stock, unidades de compra son las que reconoce el programa que según nuestros pedidos hemos ido introduciendo. Ahora bien, la columna stock es la que deberemos de puntear manualmente. Debemos de entrar en almacén y contabilizar los productos que realmente queden. Y aquí es donde vamos a hacer la regularización del inventario, ¿de acuerdo? De los productos. Seguimos, hemos hecho el apartado de almacén, seguimos con los proveedores. Bien, aquí vamos a generar todos los proveedores de clínica. Vemos que ahora arriba a la derecha tenemos un filtro, ahora mismo me aparecen aquellos ordenados por orden alfabético de la A a la F, marcamos todos y vemos que tenemos todos los proveedores generados. Podemos generar incluso el proveedor de Endesa, de la luz. Podemos generar incluso el del teléfono, el del agua, el del gas, etc., etc. ¿De acuerdo? Tenemos aquí, en este caso, Henry Shane. Bien, un proveedor ya creado, como veis aquí, me sale el mismo cuadro de diálogo que si lo añadimos desde cero. Otra observación es que el único
campo imprescindible es el campo descripción, porque lo tengo marcado en azul cielo. Y para ver más en detalle un proveedor, en este caso ya creado, a modo de ejemplo, cogemos Henry Schein y vemos que tenemos abajo una serie de botones: contratos, documentos y centros. Bien, centros, podemos indicar al programa si este proveedor nos sirve en diferentes centros de los que tengamos, en la clínica 1, en la clínica 2 o en la clínica 3. El siguiente botón que encontramos, el del medio, es el de documentos. Aquí podremos subir todos aquellos documentos que tengamos en el ordenador relacionados con el proveedor. Por ejemplo, vamos a hacer una reunión con el comercial de Henry Schein, llegamos a un acuerdo, que seguramente llegaréis, y a partir de aquí, ese documento con el cual habéis quedado con el comercial de Henry Schein, con una serie de descuentos o de condiciones, podemos subirlo al programa. Fijaros que aquí le doy a añadir y aquí ya le daría los 3 puntitos para añadir aquellos documentos que sean de interés. ¿Qué utilidad puede tener esto? Es la siguiente pregunta en muchas clínicas. Bien, con este proveedor vamos a negociar cada X tiempo y normalmente es un tiempo bastante dilatado. Entonces, ¿qué vamos a negociar? ¿Cada año, cada 2 años? Etc. Si tenemos el documento aquí, siempre podemos consultar el histórico. Podemos incluso antes prevenirnos de volver a quedar con nuestro comercial de Henry Schein para comentarle: mira, el año pasado tenía estas condiciones, a ver si me podrías mejorarlas, etc, etc, etc. Bueno, por lo tanto, desde aquí podríamos subir todos aquellos documentos que puedan ser de interés. Y el botón de contratos. Esta parte también es muy importante e imprescindible para poder relacionar el proveedor con ciertos productos de nuestro catálogo de productos. ¿A qué me refiero con eso? Para añadir un nuevo contrato, le damos a añadir. Fijaros que todos los campos son obligatorios en este caso. Para el que nos ocupa ya tenemos un contrato creado. Fijaros que tenemos una fecha de validez, un importe mínimo. Importe mínimo de pedido sería, es decir, no puedo pedir menos de 100 euros, de 200, de 500, etc. Un coste, una previsión de días de entrega y cuándo hemos firmado ese contrato. Y es importante, estos datos son muy importantes porque realmente si hacemos un envío o realizamos un pedido de 100 euros a un proveedor, me invento, y el proveedor me cobra 10 euros por cada envío, los costes no me estarán saliendo correctamente, ya que en cada pedido tendría que sumarle ese coste. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante configurar bien, y en eso insistimos, tanto yo como mis compañeros, sobre todo también en las formaciones y cuando vamos a las clínicas tanto a hacer las formaciones como a hacer las consultorías, insistimos en la calidad del dato. ¿De acuerdo? Esto es quizás un nombre un poco técnico, pero a lo que insistimos es a una buena configuración inicial. Es decir, si yo tengo bien configurado esto, como ahora nos ocupa con el tema de los gastos, si yo tengo bien configurado esto, me aparecerá un gasto de 110 euros en el pedido, no de 100. Por lo tanto, se van a ir acercando más a la realidad los números. ¿De acuerdo? Es lo mismo por lo que os comentaba al principio de la formación. ¿Por qué llamar a los pacientes y demás? Bueno, es una manera de comprobar tu base de datos que esté correcta, es decir, que tengas números de teléfono correctos, que tengas números o direcciones de correo correctas, etc. Para nosotros eso es muy importante y le damos mucho valor a tener una base de datos bien estructurada y con buenos datos, es decir, que el dato tenga buena calidad. Bien, seguimos. Hemos dicho los proveedores, entramos en el apartado de gastos. Desde aquí podemos introducir gastos de clínica. ¿A qué me refiero con esto? Bien, si vamos al botón de añadir, veis aquí que, por ejemplo, podría poner factura, electricidad, marzo. ¿De qué proveedor? No, le hemos puesto Telefónica, no, tenemos Endesa. Factura número 1. Indicaremos si lleva IVA o no lleva IVA. ¿Quién va a ser el emisor? En este caso, vamos a ser nosotros, la clínica dental.
¿Cómo vamos a pagar? Perdón. ¿Cómo vamos a pagar la factura? Transferencia bancaria, por ejemplo. Si tenemos algún tipo de descuento, importe total, aún no lo ha calculado. Podríamos elegir una entidad de la cual hacer el pago. Y aquí indicaremos el detalle. Fijaros que el proveedor no es obligatorio, por lo tanto, yo podría ponerle un gasto que fuera nóminas, ¿de acuerdo? Ahora acabamos con este ejemplo y hacemos otro ejemplo de un gasto de clínica el cual no tenga proveedor asociado, ¿de acuerdo? En este caso, antes de crear los gastos, ¿vale? Tenemos una configuración mínima como los conceptos de gasto. Fijaros aquí que ya hay algunos de creados. Podemos crear el concepto de suministros, el concepto de nóminas, de laboratorios, compras, alquileres, etc. Esto es personal por cada clínica, es decir, podemos crear nuestros propios conceptos de gasto, ¿vale? En este caso sería un concepto de suministro. En la descripción pondríamos factura de electricidad marzo del 2020. No vamos a asociar ningún producto, no es necesario coger ningún producto de nuestro catálogo o de nuestro almacén para asociarlo a este gasto y tampoco queremos imputar ningún doctor. Aquí, para aquellos que quieran imputar un gasto a un doctor, directamente aquí podríamos especificarlo. Fijaros que ya me sale el porcentaje que asume ese colaborador, ¿de acuerdo? Este también está a cero. Doctor López también lo tenemos a cero. Igualmente, desde aquí, aunque este doctor me aparezca que asume un 35%, yo desde aquí lo podría cambiar y decirle que asuma un 40% del gasto. Nos han cobrado 120 euros y vemos que tenemos los 25,20 de IVA. Nos lo calcula automáticamente el programa GESDEL. Y en la parte central del gasto, como veis aquí, el importe total ya lo tenemos totalizado, ya tenemos el total de ese gasto. Por lo tanto, ya habríamos introducido un gasto de clínica. Un concepto que también me lo he dejado por el camino serían estas dos fechas, ¿de acuerdo? La fecha de cuando introducimos el pago y la fecha de cuándo estaría previsto el pago, ¿vale? Con esto podríamos llegar a saber qué pagos tenemos previstos a futuro o a final de mes, por ejemplo. Y con eso hacer una previsión. Recordemos que también más en la parte de consultoría, repito que las estamos haciendo totalmente gratuitas en el mismo apartado donde os habéis registrado para entrar en el curso, tenemos el apartado de consultorías personalizadas. Bien, desde aquí les vamos a indicar y les vamos a dar 4 pautas según las características de cada clínica para una mejor operativa de clínica. Entonces, una de las cosas que se pueden llegar a medir o a sacar serían las previsiones de ventas. ¿De acuerdo? Podemos tener cuántos presupuestos tengo pendientes, podríamos valorar económicamente la agenda, podríamos tener la previsión de los gastos. Por lo tanto, podría tener una previsión del mes que viene. Bien. Siguiente que nos encontramos serían las facturas a proveedores y las facturas a protésico. Fijaros que las tenemos separadas, es decir, un laboratorio protésico no deja de ser un proveedor, pero lo tenemos como dos conceptos totalmente diferenciados. Bien, dentro de las facturas de proveedores, al realizar este envío, ahí está este pedido, perdón, fijaros que hicimos un envío, un pedido de un material. Ese proveedor me envió 2 cajas con un albarán en cada caja. Esos albaranes se introdujeron en el programa, en GESDEL, y ya hemos relacionado que la factura número 1 de Henry Schein va relacionada con estos 2 albaranes, el albarán 0101 y el 0202. Por lo tanto, ya tendríamos introducido la factura relacionada con los albaranes. Vemos en la parte inferior que tenemos los botones de editar, aceptar factura, bloquear y contabilizar. Y me aparecen en gris porque esta factura ya está contabilizada. Por ejemplo, si quisiéramos añadir
Una factura, indicaríamos factura, de qué proveedor y aceptamos. En este apartado, aquí nos aparecerán aquellos albaranes que se hayan podido generar de este proveedor, donde nosotros podremos clicar aquellos que sí vayan relacionados con esta factura. Es decir, este proveedor me ha enviado 5 albaranes y 2 facturas. En una factura tengo 3 albaranes relacionados y en la otra factura tengo 2 albaranes relacionados. Bien, pues esto es posible con este apartado. ¿Vale? Para cualquier duda o consulta, también comentar que tenemos el departamento de soporte totalmente operativo. Mis compañeros van a atender en cualquier consulta. El teléfono es el 93-414-6067 y están, como decía, totalmente operativos. Bien, seguimos. Como veis aquí, la parte derecha me dice que tengo 2 contabilizadas y 2 aceptadas. Si entráramos en una de las aceptadas, aquí tenemos el botón de contabilizar la factura. A partir de aquí me va a contabilizar este importe como un gasto de clínica. Hasta que no le demos a contabilizar, el gasto está introducido, pero no me lo va a recoger en el listado de gastos. Bien, teníamos facturas de proveedores, facturas de protésicos, es exactamente la misma operativa. Daríamos añadir, número de factura, para qué proveedor. Aquí me detectará aquellos proveedores, entre comillas, que son laboratorios protésicos y aquí podré elegir aquellos albaranes los cuales vayan relacionados. Después nos encontramos con el control de caja. Aquí, como también han explicado en una formación únicamente de este apartado, de caja / arqueo de caja, que tenemos el vídeo colgado en grupoinfomet.es/infometonline. Desde aquí podremos arquear la caja, abrir una caja fuerte o arquear el datáfono. Bien, para arquear una caja, primero de todo tendríamos que tener alguna creada. Como vemos aquí, tenemos esta ya está cerrada. La pasaríamos abierta. Y aquí veríamos un ejemplo de una caja, ¿vale? Con todos sus movimientos. Esto incluso podríamos imprimirlo, ¿de acuerdo? A final del día podríamos ver la fecha de apertura, qué usuario la ha abierto, si había un saldo inicial, la fecha del cierre y qué usuario la ha cerrado, junto con todos los movimientos de caja, los desgloses por cada una de las formas de pago y los desgloses entre talones y transferencias. ¿Vale? En este caso, dentro de los talones y las transferencias, como veis, nos indica los tickets de datáfono. En pensar que en cada caja, a la hora de arquearla, lo haremos con esta tabla que nos encontramos en la parte inferior, tenemos el efectivo y lo cobrado en tarjeta de crédito / débito. Bien, ¿qué nos encontramos más dentro del menú de administración? Como decía, podíamos generar o crear una nueva caja fuerte y arquear el datáfono. Si vamos a la caja fuerte, desde aquí abriríamos una caja. En el caso de ya tener cajas fuertes generadas, simplemente podríamos ver, como veis aquí, los movimientos. Si hay saldo de caja, el saldo efectivo, el saldo talón, el saldo recepción, etc. etc. ¿Vale? Como decía, no voy a entrar en detalle en cada uno de los apartados, ya sé que sería lo ideal, pero por tiempo nos es imposible, pero sí que hemos intentado generar una formación específica de cada apartado. Aquí tendríamos el datáfono, donde crearíamos un datáfono y generaríamos un ticket. Perdón, no hemos puesto fechas, por lo tanto, el programa ya nos está dando errores. Entonces, igual que hemos generado una caja, generaríamos una caja, entre comillas, para el datáfono. ¿De acuerdo? Luego tendríamos el registro de bienes de inversión. Esto sería añadir un nuevo material inmovilizado. Como veis aquí tenemos un ejemplo como un sillón dental, de qué proveedor proviene, duración prevista en años y como veis aquí vemos el valor de amortización. Aquí
Si vemos que la duración prevista es en 10 años que hemos puesto, la fecha inicio de amortización, el valor inicial, el valor residual y el valor a amortizar. Bien, desde aquí podremos tener el registro, como dice el informe, el registro de bienes de inversión. Esto también lo podemos complementar desde un informe que tenemos, registro de bienes de, aquí, listado de bienes de inversión. Bien, desde aquí también podemos complementar esa información o una vez generada esa información con todos los sillones que tenemos, las aparatologías que tenemos, los costes que nos han supuesto, etc., etc., venir a estos listados para ver, sacamos sin ningún tipo de filtro y aquí vemos el sillón que hemos visto o que hemos creado en el apartado bienes de inversión. Aquí vemos, como veis, la tabla de cuotas de amortización. Esta es una información muy interesante, sobre todo para gestores de clínica, directores de clínica, ¿de acuerdo? Pensar que una de las cosas que se comentan en las formaciones básicas, en la formación inicial de GESDEN, es el tema de accesos de usuario, ¿vale? Le damos la importancia que merece a este apartado, a los usuarios. Bien, aquí no tiene por qué entrar según qué personas de la clínica. Según qué personas de la clínica no tienen por qué ver según qué informes. Por lo tanto, es muy importante generarnos estos usuarios para cada uno de los trabajadores de clínica. Bien, incluso podríamos identificar qué ha hecho un usuario, qué no ha hecho un usuario, porque aquí, dentro de los informes, tendríamos la auditoría del sistema, el listado de control de accesos. Aquí tenemos el seguimiento por paciente y el seguimiento del paciente usuario en agenda. Tanto quién ha hecho esto, quién ha hecho lo otro, cuándo lo ha hecho. Y paralelo a esto, recomendamos encarecidamente generar los usuarios de clínica para cumplir la propia LOPD. ¿De acuerdo? Una de las cosas que hace mención la LOPD es que cada persona que trabaje con este programa, en este caso con GESDEN, debe de tener su propio usuario y contraseña. Bien, nos quedan las referencias. Las referencias nosotros le damos, nos referimos a referidores, procedencias y centros de peticiones. ¿A qué nos referimos con esto? Bien, pues personas o empresas de donde vengan nuestros pacientes o a dónde los estamos refiriendo nosotros, de dónde los estamos recomendando. Por ejemplo, yo no tengo maxilofacial en la clínica y siempre envío los pacientes que necesitan maxilofacial a mi amigo doctor, que es maxilofacial, y todos los pacientes se los pasa a él. Bien, pues por aquí podríamos, como veis aquí, crear un referidor de destino, que sería el doctor García, para derivar todos aquellos pacientes al doctor García. ¿Qué me permite esto? Bien, pues esto me permite luego filtrar y poder ver a final de mes cuántos pacientes le he pasado a este profesional. Lo mismo, o el mismo concepto, lo encontramos con las procedencias. Esto estaría orientado para saber de dónde provienen, de dónde nos han contactado. Fijaros que aquí tenemos, si sacamos el listado, tenemos incluso CAPS, hospitales, podríamos incluso tener también redes sociales, Facebook, Instagram. ¿Por qué? Para poder saber si hemos hecho una inversión en una campaña de marketing, en alguna acción comercial y hemos invertido X dinero en Facebook para hacer publicidad, por ejemplo. Yo quiero saber cuál es mi ROI, cuál es el retorno de la inversión. Por lo tanto, dejaré un mes y veré que esos 1.000 euros que me he gastado en una promoción en redes sociales, quiero ver cuántos pacientes vienen de esa promoción. ¿Vale? Una de las cosas que debería de tener controladas la clínica o todas las clínicas sería la cantidad de euros media que me genera un paciente en clínica. Es decir, a mí me pasan, yo genero 3.000 euros al final de mes y me pasan 30 pacientes. Por lo tanto, podré calcular
cuánto me reporta un paciente en clínica. Bien, si tenemos ese dato y tenemos la referencia de ese paciente, si yo tengo calculado que cada paciente me reporta 30 euros, yo sé que con 10 pacientes habré conseguido 300 euros. Por lo tanto, necesitaré triplicar esos pacientes. Es decir, quizá mi retorno de inversión, en vez de en un mes, lo tengo que hacer en 3 meses. Pero lo importante es que eso lo podamos calcular. ¿Vale? Lo más importante en estos casos es, como decía, poder calcularlo para poder tomar acciones. Quizá la línea no es la más correcta, es decir, si yo no estoy amortizando esa campaña de redes sociales, lo importante es que pueda identificar que no la estoy cumpliendo. Si no tengo ningún tipo de información, nunca sabré si la hemos amortizado o no. ¿Por qué? Porque sabiendo que no la estoy amortizando, quizá puedo tomar otra acción que me permita llegar a la amortización de esa campaña. Bien, por último tenemos los centros de peticiones, ¿vale? Aquí podemos generar, como veis aquí, un centro de radiología, en este caso, porque derivamos los pacientes a hacerse o generar la hoja de petición para que vayan al centro de radiología a poderse hacer una radiografía. Y por último tenemos el registro de apuntes. Estamos aquí, entramos, también tipo de apunte. ¿Por qué quiero filtrar? ¿Vale? La primera pregunta. Pues altas de pacientes, borrado de documentos, cambio de colaborador, cobro al cliente. Vamos a filtrarlo por cobros al cliente. Pues aquí ya tenemos el registro de apuntes. Sin más, es cuestión de, como decía, no voy a entrar en cada uno de los apartados a configurarlo y demás. No es lugar para esta formación. Esta formación era que pudierais ver lo extenso que puede ser la administración de la clínica y empezando por el principio, una de las cosas cuando vamos a clínicas o cuando voy por las clínicas que se les comenta es el divide y vencerás. Eso para mí es un lema muy importante y más en este programa que tiene tantas pequeñas configuraciones, es coger un apartado y acabarlo. Es decir, si empezamos por el principio, que estamos con los presupuestos, sería ir a los presupuestos, configurar los tipos de presupuestos, incluso configurar plantillas, etc., etc. Y una vez tengamos eso, pasamos a otro apartado. ¿Vale? Si no, al final tendremos muchos apartados abiertos, todos a configurar a medias y no sabremos por cuál íbamos. Con lo cual, lo ideal en estos casos es coger un apartado, configurarlo al completo, ver qué podemos medir con eso y a partir de aquí seguir con otro. ¿Vale? Bien, pues hasta aquí se nos ha acabado el tiempo. Espero que haya sido de ayuda esta formación, que hayáis podido aprender cosas. Animo a hacer las formaciones que tanto yo como mis compañeros vamos realizando todos estos días. Comentar también que tenéis masterclass, no son formaciones, sino os van a dar más inputs para una mejor gestión de la clínica. También tenemos demostraciones de todos nuestros delegados de toda la geografía española, por lo tanto, estarán haciendo demostraciones. Todo esto lo vais a encontrar en el mismo apartado de grupoinfomed.es/infomed-online. Y comentar también lo que he comentado en un par de ocasiones, las consultorías personalizadas. ¿Vale? Que cada una de las clínicas podéis inscribiros gratuitamente para que os podamos dar 4 tips o 4 inputs de cómo mejorar la gestión de vuestra clínica en concreto. Pues hasta aquí veo que se han podido ir respondiendo preguntas. Ahora mismo no queda ninguna en el tintero. Un segundo que lo repasamos. Vale, pues veo que no tenemos preguntas. Sí, perdón, las demostraciones son todas iguales, sí, pero no. Vamos a intentar hacer o a mostrar que nuestros delegados puedan mostraros qué es lo que ellos están ofreciendo.
Por lo tanto, en muchos de los casos será muy parecida a la demostración, pero sí que es verdad que cada uno de ellos tiene su particularidad y su manera de hacer la demostración, con lo cual os invito también a hacerlas, ya que de cada uno de los vídeos, presentaciones, formaciones o demostraciones, seguro que nos quedamos con alguna cosa positiva. Por lo tanto, muchas gracias por la asistencia, un saludo a todos y nos vemos en la próxima formación.